Algunas personas se comunican y dicen cosas como: estoy feliz de tener el programa de tarde, que puedo escucharlo y que después vengan Guille y Dopico, grande este proyecto. Oyentes que quizás no seguían de aquella época en la que yo conocí a Mauro Correa, que es nuestro invitado del momento. ¿Vos recordás cómo nos encontramos nosotros? No, ni idea. No, pero yo recuerdo ser un gran fan de tu programa y aparte fue un programa que me abrió mucho. Estoy muy contento de estar acá contigo. Bueno, bienvenido. Y la verdad que vengo siguiendo ahí lo que está pasando con la diaria. Está buenísimo. O sea que nada, muy contento. ¿Sabés, Mauro? Te voy a acercar el micrófono. Dale. Pero no... Pirexia es la palabra. Pirexia. Sí, claro. Pirexia. No, impresionante todo la información, todo lo que aprendimos en ese momento, en esas épocas, en esas entrevistas, en esa forma de encarar la radio. Así que tremendo. Y Pirexia, para mí, que me digas esto, no me acordaba. No te acordabas, claro. No me acordaba. Un día recibí las primeras muestras o sea, yo sabía que existía Pirexia, una banda que tuvo una historia increíble. Creo que no sé si hay gente actual, gente que nació después de esa época, que sabe que existió una banda que tuvo un recorrido tan particular. También formaba parte de un circuito que sigue existiendo, supongo, que es muy importante. Pirexia, cuando empecé a escuchar... Eras el batero de Pirexia. Claro. Ahora por Carlitos, estuvimos con Carlitos. Carlitos es Necro, ¿no? Claro. Boom Boom Kid. Primero Pirexia, después con Pirexia vino atrás Carlitos, que era amigo de ustedes, y empezó a venir, le hice 2 o 3 charlas, tuvimos con Necro, ya era Boom Boom Kid. Sí. En aquel entonces ya no existía Fan People. Es verdad. Por otro lado estaba con Fantasmagoria. El Gori. Gori, con quien también tuvimos muchos encuentros. Bueno, pero ese momento fermental y también de separación de banda, de arrancar nueva banda, Pirexia giraba. No. Giraba por el mundo. Era una cosa de locos, ¿no? En una época en que no se giraba. No, muy loco. ¿Nunca sacaste un vinilo de Pirexia? Salieron 2 7 pulgadas en la época. En la época, por eso. En el 98 salió un 7 pulgadas que lo editó un sello desde Estados Unidos que se llamaba Sin Fronteras Record, que era un punk de Minneapolis que le gustaba el hardcore punk latino. Y sacó... Claro, Pirexia entraba en ese... Entró ahí, sacó cosas de Brasil, un par de cosas de Argentina muy raras. Y sacó Pirexia. Dale a tu vida nuevos caminos para andar, se llamaba el single. Sí. Y después, un francés, Fred Brahim, tenía un sello de Arbouca Record en Francia y nos pidió unas canciones, se las mandamos y ponele que al año, yo vivía a Las Piedras en ese momento con mi familia, llego a mi casa, vivía con mis viejos todavía, y me dice, te llevo una caja, como me llegaban cosas todo el tiempo, porque nosotros nos carteábamos. Claro. Estábamos en full carta. Estamos hablando de una época de correo. Correo. Y el correo físico. Y el correo pan, que lo que hacíamos, o sea, las estampillas que mandábamos, le poníamos cascola arriba, para cuando ponían el matasello, o sea, ¿qué hacía? Le decíamos, cuando me contestes, devolveme las estampillas. Entonces llegaban las estampillas, tenían cascola arriba, las poníamos en vapor. Podías borrar el matasello. Las poníamos en vapor, salía el matasello y volvíamos a usar las mismas cosas, o sea... Qué divino. Éramos gasolerísimos, había que... Y ahí... Porque era muy caro enviar por correo algo que pesaba. Aparte circulaba una correspondencia tremenda, o sea, todos los días a mí me llegaba una carta. Entonces yo, es más, creo parte de mi existir en ese tiempo era recibir una carta y me llegaba, yo qué sé, de Bolivia, de Cochabamba, hola, escuchamos la banda, tenemos una banda acá, si un día quieren venir, estamos con las puertas abiertas, y un día terminamos tocando en Cochabamba, ¿entendés? O sea, increíble. Y así pasaba, y nos subíamos con los pibes. Ese mundo del hard también ocurría en el heavy, ¿no? Había mucha circulación, por ejemplo, Albacast. Claro. En aquel entonces viajaba también con Es que todo tiene... Una hermandad, digamos. Todo tiene mucho que ver con las escenas independientes y alternativas. Lo que pasó ahí a mediados de los 90 fue que hubo como una escena en todo el mundo, como un resurgir de muchos colaboradores en red. O sea... Que no había la red que hay ahora, era mucho más difícil tejer esa red. Claro, pero vos te encontrabas de repente con, yo qué sé, en Europa, que nosotros fuimos a girar en el 2002, te encontrabas con centros ocupados, autogestionados,
que tenían sala para tocar, que tenían... O sea, mi mayor inspiración, de hecho, cuando abrimos Blues Live, o sea, tenía mucho que ver, la sala tenía mucho que ver con lo que yo había visto en las giras. Que eran tipo centros, que por más que fueran centros sociales autogestionados o ocupados, porque también tenían las legislaciones en Europa en ese momento, ponían unos alquileres simbólicos para dejarlos en regla, pero todavía hay espacios ocupados, y ahí habían unas salas para tocar impresionantes. O sea, te recibían con un lugar para dormir, con comida que los propios y propias punks hacían, vegano, y estábamos todos en nuestra salsa. Imagínate nosotros con 20 y poco de años de Las Piedras, arriba en la camioneta, con nuestro tour manager, el Santi Rick, que había sido, tenía ya mucha historia en rutas en Europa desde los 80. No entendíamos nada. Claro. Estábamos aprendiendo, o sea, claramente todo esto, este proyecto tiene, el corazón está ahí. Quiero aclarar ahora, después de este arranque así ansioso que tuvimos, que Mauro Correa era, además de aquel entonces, el baterista de Pirexia, banda que también acompañó a Boom Boom Kid, ¿no es cierto? También vivía en Las Piedras, también era ya eras un coleccionista de música, digamos. Total. Ya estabas en el mundo de los vinilos. Total. Que cuando los vinilos decayeron, vos nunca dejaste de eso. Cuando volvieron, estás en el centro del asunto. O sea, siempre tu vida fue circular, por así decirlo, ¿no? Sí. Circulando y circular por... De hecho, tenés un apellido que remite a algún tipo de tocadisco que preferimos no usar, ¿verdad? ¿no? Que es el que tiene una correa, preferimos el de motor, sobre todo para poder hacer y no romper correa. Para no quedar pegado al aire. Exactamente. Y más acá en el tiempo, se te recuerda por haber creado Blues Live, el boliche ahí en la esquina... En la esquina peligrosa, como le decimos los amigos, y en la esquina viva, donde está, bueno, está La Ronda, estuvo Cheesecake, es verdad. Santa Catarina, Sí, y sí. del otro lado Blues y Blues Live, con esto que contabas, cómo se te ocurrió la idea. Y después, un salto más acá en el tiempo, y quizás sea el punto central de nuestra charla hoy, es la creación de Little Butterfly Records, que es un sello con una impronta muy particular, que es recuperar joyas del cancionero nuestro, pero también vender discos de otros sellos y también trabajar sobre materiales extranjeros, con una sede que está en el local que fue durante años Discomoda. De hecho, no sacaste el cartel de Discomoda. Sigue siendo Discomoda. Ah, sigue siendo Discomoda, buenísimo. Claro, porque inclusive hay una nota que nos hizo el Hueso, claro, para la diaria, que todavía Pinocho vivía. Pinocho llegó en el 74 ahí. Entonces, le digo, vos, Pinocho, está tu local, te fuiste, te jubilaste, dejaste, vi el local vacío. Le digo, lo voy a alquilar. Me gustaría seguir usando Discomoda, porque yo me iba a cagar de risa con el viejo ahí. Era impresionante la tertulia que teníamos. Entonces... tiene mucha historia eso, ¿viste? Porque aparte vos vendías discos en la feria, ¿no? Claro, yo vendí discos a principios del 2000, 2004, 2005, por ahí. ¿Quiénes comprábamos discos en ese entonces? Y bueno. Algunos. Sí, yo me acuerdo, o sea... porque después resurgió el vinilo con todo, pero hubo un momento mortuorio. Fíjate que ponele... yo en ese caso ya estaba ahí porque estaba coleccionando a full. Ya me había empezado a obsesionar con la música, los archivos arqueológicos de música sudamericana, Uruguay, y a partir de ahí empecé con, viste, obsesiones con Brasil, con Perú, con Argentina. Entonces me acuerdo que de hecho me termina de hacer un clic en Perú, yendo a buscar discos Perú de Uruguay, porque hay mucho más siempre, más allá. Claro. Un simple que sacó, una banda sacó solo un simple que grabó 2 canciones, que no sé qué, que el sello independiente, que la edición privada, que... Bueno, ahí estábamos entre todos los dementes tratando de... Y ahí pasaba el Tristán Narvaja, el centro, ¿viste? De todo eso. Pero la realidad es que Ricardo, ponele ahí en la esquina, o el Flaco José, nunca dejaron de vender discos. Es verdad, siempre estuvieron ahí. Siempre hubo discos de vinilo en la feria. Entonces, claro, en este resurgir, digamos, de alguna forma, nosotros también es nuestra forma de vida, o sea, hay un resurgir
sí, por suerte, gracias, muy agradecido, porque nuestra tienda es una tienda especializada, vende discos de disco moda, no discrimina género y sostiene mucho del sello, la venta de discos, el delirio del sello, lo sostiene mucho la tienda. Y además, nuestra forma de vivir no tiene que ver con una moda, ¿viste? Entonces de repente, yo qué sé, cuando empezamos a reeditar discos, las primeras ediciones en el 2014, 2015, todavía las multinacionales no habían visto que había un negocio. Claro. Ese negocio lo empezaron a ver a partir del 2018, 2017, dijeron, ¿y qué hacemos si reeditamos Artaud, Soda Stereo? Y ahora empezaron a tirar discos como... Pero lo que nosotros representamos y los sellos que nosotros de colegas y que somos fans vienen trabajando en esta idea de recuperación de catálogo histórico de música tradicional desde sellos de Turquía como Habibi Funk, que recupera todo ese mundo, a proyectos en Europa, en Madrid, de post-punk y la cultura psicodélica y todo lo que hay en los mundos que tiene Brasil, sí, miles. Entonces, acá un poco empezamos con esto pensando en la memoria, en sostenerla, mantenerla, cuidarla, mejorarla, porque en todo este trabajo, o sea, nosotros lo que hemos tratado de hacer es conectar muchas veces con el artista, en el caso que esté vivo o no, o con una investigación de esa reedición tenga un valor de documento, ¿viste? ¿Sabés qué? Cuando contás todo esto, al pasar dijiste Ricardo, José Luis, son dos personas que están en Tristán y Cerro Largo. Sí. A los que conocemos desde hace años, los que nos interesamos por los vinilos, son nuestros dealers de vinilo, total, digamos, ¿no? Y para mí fue muy impactante ver cuando Ricardo empezó a tener en la batea discos de Little Butterfly. Claro. ¿No? Es como un momento en donde se junta algo rarísimo, ¿no? Esto, y me encanta que lo conectes con la memoria, porque un tiempo atrás eras un coleccionista loco y ahora sos un salvador de la memoria, digamos, ¿no? Pero vos sabés que yo, no sé, yo lo vivo de una forma... Todavía no lo entiendo mucho, en realidad. Yo estoy siempre yendo. Entonces, ahí me topo con la suerte de trabajar, encontrarme con unos colegas que tienen las licencias de esta joya. Ahora después le vamos a mostrar la joya. ¿No? De Rada. Y termino ahí trabajando en este proyecto y bueno... Y ahí va abriendo. Claro, vos estás hablando de conecto con quien tiene la licencia de Adán Nebur, que es Rubén Rada al revés, de este disco mítico de Negro Rada, que bueno, ya no se estaba editando y... Sí, descatalogado. Descatalogado totalmente, y de repente ahora tu sello lo pone sobre la mesa de nuevo. Lo mismo pasa con el disco que vamos a escuchar ahora. Yo recuerdo estar trabajando en la emisora del Palacio, por ejemplo, hace años que tenía una discoteca muy grande, o en otras radios que había discoteca, y cómo fueron abandonando esos discos al punto de, en parte los vendieron al mejor postor por la cantidad, que ahora los tengo en casa, muchos de ellos, discos que yo pasé cuando tenía 19 años en la emisora del Palacio, los tengo en mi casa y sé que es el mismo ejemplar, porque tenía una marquita que le había hecho a los temas que más pasaba el operador del turno, lo había marcado, total. O tengo algunos discos que sé que están tildados por Rubén Castillo. Tremendo. ¿Entendés? Tremendo, es muy emocionante. Muy discos emocionante. Que yo amaba y que terminaron. Discos que encontré tirados en las volquetas. Sí, hubo épocas de eso. ¿No? Yo tengo, no sé, 70, 80 simples que los encontré tirados en la puerta de una casa donde yo ya no vivía. Un día pasé para ver qué pasaba en esa casa y estaban todos puestos ahí del lado de afuera de la volqueta. Me estaban esperando. Yo no tenía en ese momento una buena bandeja y entre esos discos, por ejemplo, encontré un disco que después un amigo, Santiago,
Urquhart, quizá Sí, lo conozcas, claro. coleccionista de los Rolling. Claro. Un día me vio con un simple eso y me dijo, vos, o sea, esto es mío. Y me lo sacó, porque yo no me considero un coleccionista, Obvio. ¿no? Pero él me dijo, no, de estos discos, mirá, se hicieron 4, Claro. no sé qué, vos lo que tenés acá, vale, yo me voy a quedar con esto, me lo voy a llevar. Digo, pero escúchame, pero no, me lo voy a llevar y No te hay voy a dar a chance. cambio este disco de las grabaciones de los Rolling en todas las radios de Inglaterra, que también es... pero esto lo tengo que tener. Y se lo llevó así y vi el brillo de sus ojos. ¿No viste el mundo ese lo que es, no? Claro, El brillo es un de los mundo ojos. hermoso. Entonces, Tal cual. no es snob tener estas bandejas acá. Quiero decirlo específicamente, no es un capricho tener estas bandejas acá para mí, y nos permite hablar de estas cosas y también hablar de cómo el sistema en el que estamos inmersos asimismo se corrompe, se rompe, se destruye para crear un sistema que es un mejor negocio, pero una pérdida de calidad. Por ejemplo, cuando aparecen los compact discs, que su propio nombre define compactar los extremos. Para alguien que haya escuchado a los Beatles solamente en compact, si un día escucha un disco bien grabado, va a entender que había otras frecuencias que no sabía que habían sido tocadas en su momento. Y otra calidez también. Y otra calidez, es algo más orgánico. Recién trajo Mauro algunos discos. Quiero que sepan que que estoy mostrando para quienes nos ven por YouTube, el hermoso disco de Jaime Ross interpretando los textos de Mauricio Rosenkopf con música de Jaime, La Margarita, un disco que fue rarísimo en el momento que salió. Muy raro. Muy raro. Recién lo piqué acá para ponerlo en puerta y es increíble el sonido. Vamos a ver qué pasa. Aparte la primera vez, por primera vez en vinilo. Claro, porque nunca tuvo una edición en vinilo, porque agarró esa franja donde ya no se... Tiene un valor extra. Es importante que sepa la gente que un disco que fue grabado en tecnología para vinilo, supongamos en los 70, cuando después se hizo el compact, ese compact reduce las frecuencias, pero a veces después se volvió al mundo del vinilo y a veces hay ediciones que se hacen a partir de la grabación del CD, por lo cual tampoco se recupera aquello. No. Está clarísimo que vos lo que vas es a recuperar lo original. Exacto. Hay algunas cuestiones que ya son... que ya no van a volver ya no hay un proceso 100% analógico. Claro. Esa es la realidad. Hay un proceso digital que se hace, un máster para vinilo desde un proceso digital. O sea, uno cuida hacer ese proceso bien y que esté bien adecuado a la necesidad del formato del vinilo, de sus frecuencias, de lo que... Pero la realidad es que hay muchos proyectos actuales de discos que también son grabados de manera digital y pasan por un proceso. Hay un masterizado pensando en el vinilo. Claro. De hecho, si haces un disco ahora, tenés que masterizar para Spotify de una manera y para vinilo de otra para que no se pierdan frecuencias. Exacto. De hecho, quien masteriza pensando en Spotify, masteriza pensando que la gente lo va a escuchar en el auto, iba a decir, en un Discman, en un auto, en un reproductor digital, pero otra cosa cuando vos vas a escucharlo en formato vinilo. Sí, igual para no extenderme mucho, pero ahí algo que decís, ¿sabés? Una cosa que me acabo de dar cuenta en este momento del aire, tener la tienda ahí Discomoda es un termómetro muy bueno de lo que está pasando en general. Está yendo mucha gente a comprar CDs y a comprar cassettes. Es verdad, es verdad. Van los pibes muy chicos. Hay un leve y pequeño cambio que tiene que ver mucho con esto. Y una cosa que me dijo un artista con el que estamos trabajando y sacamos un vinilo, David Dausito, que para los pibes chicos, esta es la nueva tecnología. Y van a buscar el CD para ir para atrás, por vintage. Exacto, esto es lo nuevo. Sí, también está la portabilidad del CD, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces, viste, hay tantos mundos ahí que está... Que ahí nos damos cuenta que la diversidad vale para todo. Total. Vamos a escuchar La Margarita a ver cómo suena. Vayamos. Que nunca falte. Nunca en vinilo hasta este momento que Mauro se puso a las pilas.
blusa blanca y pollera tableada, en paño inglés de pleno azul marino. En su pobre roperito, lo más fino, con mocasines nuevos que daban y pintada. Yo miraba llegar su silueta delgada, lánguido el braceo, el paso cansino, y se llenaba de duendes el camino, y palomas y plantas saludaban alada. Nadie vino a mí con más frescura, ni a nadie aguardé más adelante. Volverla a guardar fuera locura, locura aguardarla cada instante. Pero hay en su regreso tanta ternura, que aguardo y vuelve palpitante. Estamos conversando con Mauro Correa. El recorrido que hicimos a lo largo de su dedicación a la música ha sido largo, no lo vamos a repetir. Me concentro en lo último, que es este sello que tiene su sede ahí en Tristán Narvaja y Mercedes, donde está Discomoda, el local mítico de vinilos, que ahora es la casa de Little Butterfly Records. Ahí ustedes pueden conseguir no solamente una variedad de discos y de cassette y de CDs, de distintos géneros y épocas, sino también todo lo que el sello viene produciendo. ¿Cuántos discos van? ¿Sabes? Y bueno, tenemos como 170 referencias, de las cuales muchos son vinilos, muchos son digital únicamente. Sí. Hay digital y vinilo, Claro. otro tanto. ET, por ejemplo. ET tenemos Hambre, fue el primero. De hecho, ET es bastante clave en un momento en el proyecto, porque veníamos hasta ese entonces solamente reeditando obras ya anteriores. Claro, era como que el proyecto del sello estaba enfocado en la recuperación de obra histórica. Por ejemplo, Mateo, exacto. Mateo Cabrera. Mateo Cuerpo y Alma, hicimos bastantes cosas de los 70, Días de Blues, Opus Alfa, Siglo. Fines está también, ¿no? Fines, no. Hicimos el trabajo, ahí ayudamos a Yui, pero es una edición de Yui. En la fabricación únicamente estuvimos ahí. Porque claro, después logramos aceitar una logística. Claro. Bueno, nosotros fabricamos en República Checa, los discos vienen de Europa todos. Y de Europa salen hacia distribución internacional, que también es otra de las cosas que nosotros, estamos tratando de promover nuestro trabajo al resto del mundo. Por ejemplo, Japón es un país que tiene mucho, para nuestra escala, ¿no? Yo te digo, lo que es mucho para mí puede ser un chiste para un negocio de una multinacional. Claro, pero bueno, a nosotros nos da mucho orgullo que Disc Union tenga nuestros discos y se encuentra con un disco de Fabri Rossi en una batea. ¿Entendés? Que me ha pasado, me han mandado fotos, recuerdos de Uruguay de Fabri Rossi en una batea de World Music o Latin. Fabricio Rossi, uno de los responsables de Fil de Agua, el sello Fil de Agua, ¿no? Sí, tenemos por suerte esas conexiones con proyectos también amigos como Fil de Agua, que hemos trabajado en algunas ediciones de disco, porque también esta plataforma lo que trato de que sea es una herramienta, que no sea una herramienta únicamente para nosotros. Nosotros hacemos muchas concesiones en nuestro proyecto porque el proyecto lo necesita para que tenga la visibilidad que tiene y alianzas, y parte de eso también está darle soporte a otros proyectos. Hicimos con Paulino Records, el sello de Pau, hicimos Diciembre en vinilo, por ejemplo. Claro. Y con Fil de Agua hicimos un homenaje a Silvia Meyer también, con toda la barra de Fil de Agua. O sea, trato de que este proyecto sea un proyecto abierto y que también responda a proyectos que sean creados desde el corazón. O sea, es imposible estar en todo, tampoco me interesa ni quiero, porque está bueno que hayan
proyectos y propuestas independientes. Ahora el otro día me mostraba un artista que fabricó su propio disco en Canadá y que hizo toda una logística, toda una operativa, y me pareció alucinante que haya gestionado su disco y sus recursos. Entonces, tipo, esta es una parte de lo que nosotros atendemos, de lo que está pasando. Pero hay otro montón de cosas que están pasando, que están buenas y que, bueno, que forman parte de la cultura y el ecosistema de lo que pasa hoy en Montevideo. ¿Podrías contar algo? Yo sé por qué fabricás en República Checa, digamos, ¿no? O sea, quiero creer que sé. En República Checa hay prensas, ¿no? Sí, claro, es calidad, básicamente. Porque hay un momento, unos años atrás, recuerdo que había bandas importantes del mundo que fueron a prensar sus discos y estaba todo ocupado por Adele. Sí, es que nos pasó a nosotros en la pandemia. O sea, ¿Podés contar un poquito esa interna de cómo se fabrica un disco y por qué en un momento la industria colapsó? Sí, claro. No, es que de hecho, bueno, yo estaba con varios proyectos también de como blues, como La Ronda, trabajando en proyectos que de un momento al otro, pimba, cerramos. Blues Live, hay una pandemia. Ahí en ese momento el proyecto del sello estaba bien encaminado, pero no tenía el 100% de mi energía puesta ahí. Que ese fue el secreto. O sea, y en ese momento tuve que tomar decisiones, o me quedo en mi casa viendo qué invento, o me meto con esta. Y justo quedó el local de Comoda Libre y pasaron cosas y bueno, o sea, ¿viste cuando las cosas suceden y vos ahí conectás? Estás y atento. no dudás? O sea, vas para adelante. Bueno, yo siempre estoy yendo, porque si me pongo a pensar en los riesgos que corro, yo estoy delirando con esto. O sea, estoy todos los días de mi vida delirando con esto. ¿Qué estoy haciendo fabricando? Bueno, y ahí en ese momento, en la pandemia, y como te estaba contando hoy justo con lo de té, justo también un poco antes de eso, con Hambre, Ernesto se queda sin sello. Nos encontramos casualmente, ahí en la impronta de Ernesto ya hicimos un acuerdo, seguramente que perdure por siempre, más allá de los caminos que tengamos, porque es un código que se estableció ahí, y empezamos a trabajar con proyectos nuevos, siendo sello discográfico que tenga sus artistas con los que trabaja. Entonces ahí, en la pandemia, era poner 100% de la energía en eso. Y nosotros ya veníamos trabajando con la fábrica, yendo bien a tu pregunta, en República Checa hacía varios años, a través de unos colegas nuestros que son muy importantes en nuestro camino, que es Munster Record de Madrid, que tienen otro subsello que se llama Bumpy Soul. Y ahí empezamos bueno, ¿qué onda con esto? Vamos a darle. Ahí justo hicimos un acuerdo, en ese momento se estableció un acuerdo con Bizarro, en el cual se abrió el catálogo de Bizarro para poder trabajar en recuperación de esas obras también. O sea, apareció Mediocampo, apareció Empezó a las 4. Acá apareció el prócer ahí para trabajar con él en sus discos, como otros tantos discos. Entonces fue un momento de 100% trabajo. Y ahí empezamos a meter discos a la fábrica, y como nosotros hicimos eso, seguramente pasó en muchos lados, porque también había un grupo de gente que tenía sus recursos económicos, no había problema con la pandemia, estaba bien y no tenía dónde gastarla. Entonces las preventas se vendían un montón, Claro. el disco se vendía un montón, entonces las fábricas colapsaron. Entonces, entre esta fábrica de República Checa, que es una fábrica que existe de 1949, nunca dejó de fabricar, y te da un servicio muy completo de imprenta, de calidad, de máster, de test pressing. ¿No necesitas, quizás necesitaste ir alguna vez para hablar personalmente? Fui ¿o no? una vez. Fuiste. Pero no me dejaron, los rusos, fue brutal. Estaba en Praga yo, y me fui hasta ahí, 40 minutos, veo la dirección, está a 40 minutos. Llegué a la fábrica, o sea, había recorrido, mirá que dormí en la ruta
muchas horas, hasta arriba de un techo de una camioneta con Carlito, con Boom Boom Kid. O sea, no, llegamos un día en Luxemburgo a un venue y no existía ese venue y dormimos arriba del techo de la camioneta cuando entrábamos todos. O sea, te quiero decir, no tengo problema con él, pero me fui ahí de audaz y llego a la fábrica y digo, yo fabrico acá. soy cliente. Soy cliente. O sea, imagínate que inglés, o sea, cero, todo uno, ¿viste? Cosacos. Enormes, sí, cosacos. Gigantes, así, enterito. Me acuerdo uno de enterito, todo así, todo manchado, su mameluco, coso. No, tiene que escribir un correo y pedir. Acá, esto es una industria, no puede entrar nadie acá adentro. Y yo me quedaba mirando. Déjame ver cómo se prensa un disco. Así que en el delirio. Pero sí, me fui muchas veces a reunir con los colegas de Madrid, que ellos son muy importantes, ya te digo, en esto, porque también es parte de la distribución después. Y en ese momento, o sea, la fábrica lo que hace tiene como resellers, como distribuidores que no toman, pedido directo toman, pero poco. Entonces liberan cupos. Entonces te dicen, vos tenés por mes para prensar 3.000 discos, por decirte algo. Entonces, los cupos se hicieron pelota porque entró Adele y Rosalía también, el Motomami en ese momento. Motomami, claro. Hizo mierda todo. Entonces nos empezaron a pasar, aparte estábamos full con los discos nuestros, con los discos de Bizarro en ese momento. Me acuerdo que teníamos en fábrica Raro del cuarteto y no 6 meses de cupo daban y tenía un plazo ese disco. Entonces era todo un quilombo y nos dieron prioridad en un momento dijeron, bueno, esta gente trabaja desde antes que explotara todo esto, vamos a acomodar ahí a estos proyectos más allá que... Porque imagínate que en el mundo hay miles de sellos que hacen estas cosas. Claro, y aparte Motomami no iba a imprimir 2.000. No, imagínate. Claro. Entonces, pero ¿qué hicieron los checos? Montaron otra planta y pasaron a trabajar 7x24. Wow. Y hasta ahora están así. Y de hecho ahora está habiendo un tema de plazos. Y aparte montaron millones de plantas nuevas. Y Argentina tiene 2 plantas. Y Chile tiene planta. Están volviendo. Perú tiene planta. Claro. Brasil tiene planta que solo trabaja para el mercado brasilero. Que antes, en un momento, se había detenido todo eso. Estaba casi muerto. Se murieron. De hecho, en Uruguay funcionaba hasta el 92. Estaba la planta de Sondor y la de Fimasa, que era la de Palacio de la Música. Y todas esas, muchas de las fábricas de vinilo se las vendieron para fábricas de calzado, porque por la inyectora de vinilo, digamos, para el caucho. El mismo proceso, ¿viste? Claro. Tengo amigos delirantes que han recorrido Latinoamérica buscando esas plantas. Acá yo ya era imposible, aparte tecnológicamente también es difícil, y se encontraron con plantas en destinos que nada que ver. Y también apareció una en Bolivia nueva sin usar, que está en uso ahora en Perú. Pero digo, hay historias. Contame la historia de esto que vamos a escuchar. Bueno, antes. Ya. Bueno, Mateo Tonelo, Henry Solomón, David Vini, 2 muchachos del mundo del universo del jazz de Los Ángeles. Cayeron de paracaidistas a Uruguay a través de Bárbara Salazar, una chica de Buenos Aires, que los conecta con Mateo Tonelo, baterista de nueva generación del universo del jazz de acá de Uruguay, un tremendo pibe y tremendo laburante. Hacen un ensamble y hacen una música increíble. Llegan los muchachos de Uruguay a tocar un par de veces acá a conocer la cultura del candombe. Dan con Mateo, dan con Hugo, recorren las calles, se enloquecen con el candombe. Antes de irse, Mateo llama al estudio de grabación de ahí Pelo Loco, les dice, che, preciso un día para meterme adentro con estos 2 monos y con los tambores. Y son 2 saxofonistas que usan muchos pedales y bueno, y salió una locura increíble. Es un disco, para mí, que es un
un nuevo sonido dentro de todos los sonidos que se han experimentado en la fusión del candombe con diferentes géneros. La cantidad de veces que miré, en este caso era el cassette, creo que yo tenía, ¿no? Con esta foto increíble. No. Esta foto increíble Impresionante. de Rubén Rada en el disco Adar Nebur, perdón, que es Rubén Rada al revés, vestido... ¿Hay mondongo? ¿Hay mondongo? Sí, hay mondongo. Vestido así, como si fuera un califa. Tremendo. Increíble, con estos dos personajes que en la tapa aparecen como en unos planos ahí cortados, pero que se los ve enteros. Entre ese puesto... Mirá las botas esas. No, las botas con el Aymandanga. Y acá tenemos a Osvaldo Fattoruso. Este es Ricardo Nolé. Es Ricardo Nolé. Urbano, claro. Y... ¿quién era este? ¿Es Lev? No. Lev. Ricardo Lev. Ricardo Lev. Imponente la banda que tenía. No, una locura. Rubén. Este disco que nunca tuvo versión vinilo, la tiene por primera vez. Tuvo versión vinilo en la época. La nunca se reeditó. Claro. Salió por Raviol Records, que nosotros hicimos como la reconstrucción de Raviol Record de Argentina. Claro. Yo, cuando dijiste que no había tenido versión vinilo, yo no lo recuerdo, pero. Reedición vinilo. No. Capaz que vos lo tuviste, que te confundí ahí con eso. No, sí, pero creo nunca que tuvo en reedición. el Palacio creo que lo vi. Yo pensé que lo había visto en vinilo, pero pensé que no. La edición uruguaya de este disco salió por Palacio. Por Palacio. Hermanos, claro. Sí, salió. Claro, pasa que yo trabajaba en emisora del Palacio, y emisora del Palacio, quiero que sepan que era la emisora de la gente del Palacio de la Música. Por lo tanto, nosotros en el piso de arriba estaba la radio, pero abajo estaba la disquería donde uno accedía a todo eso. Estaba todo en el emisora del Palacio. Ese momento debe haber sido alucinante. Sí, impresionante. Y los discos que habían en oferta en Palacio de ahí, de la calle Paraguay después, ¿no? Exactamente, es que era ahí. La radio estaba en el piso 4 o 5 de la calle Paraguay. Primer tema del lado 2. ¿Recordás cuál es? Lo tenés que mirar, Juana con Arturo. Vos me dijiste si quería alguno en particular y yo te dejé que vos elegí Juana con Arturo. Que vos elijas. Acá hay un montón de bombas. Contalas. Estamos escuchando Juana con Arturo, pero hablale arriba nomás. ¿Hablamos? Sí, claro. No, Mandanga Dance, buenazo. Clasicazo, digo, para estas épocas, de revival de DJ con estos sonidos, una bomba. ¿Qué pasa con la adolescencia? Me parece una locura también. Prestaba un mango tremendo. El otro día pusieron un posteo que me encantó cuando salimos con esto. Dice,
Qué bueno que sale el disco, pero no tengo un mango. Prestame un disco. Prestame un disco. ¿Sabés No. que me llega un mensaje acá? Dice, una obra de arte, Mateo Solo Bien Selame en versión de Nair Mirabarrat. Mirabrat. Bien. Lo compré en Little Butterfly. ¿Pero esa es edición tuya? Sí, Ah. sí. Ahí justo Martín Ibarra estuvo tocando en el Martín Solís. Ibarra es como el responsable de... Sí, Nair Mirabrat es una especie de Adar Nebur. Sí, claro. Su nombre ahí todo mezclado. Y sacamos con ellos Juntos Ahora, que es su primer álbum, y sacamos el disco de Mateo Solo Bien Selame, las reversiones de Nair. de Nair. Muy bueno, un proyecto lindo. Decime una cosa, ¿cómo podés contar algo más en estos minutos que nos quedan, que son poquitos? ¿Cómo seguís teniendo? ¿Cuántos vinilos tenés en tu casa? ¿Los tenés contados? No, ni loco. Ni loco, pero estamos hablando de miles. Hay unos cuantos. ¿Y tenés un espacio para eso? ¿O lo tenés ordenado o no? Vos sabés que estoy en este momento estoy en una crisis con respecto a eso, porque Siempre se está en una crisis cuando uno tiene objetos en su casa. O sea, se vive en una crisis. tenía un mueble muy lindo que lo tuve que usar para otra finalidad, porque abrimos una tienda nueva con mi compañera en Punta del Este este año. ¿Tienda de qué tipo? De discos. Es una tienda de discos con también, está bueno para quienes no conocen, se llama Eterio. Y ¿Dónde está? En Gorlero, es un mostrador de café de especialidad, con disquería, con un mostrador de café especial, sin comida, nada, solo café y libros de música. Entonces es divino, un espacio súper lindo. Entonces el mueble donde tenías todos los discos se fue para allá. Entonces, bueno, hicimos todo muy, pensado, y ese mueble que le quedaba perfecto. Entonces, todos esos miles de discos están esperando el nuevo mueble que en algún momento Aparte el llegará. disco pesa. Claro. ¿No? Estamos hablando de que cada disco suma. Yo creo que el peor mambo que tenemos los que coleccionamos discos es pensar cuando te mudás, ¿qué haces? ¿Cómo haces todo eso? ¿No? Y es lo primero. Yo me he llegado a mudar y lo primero que he subido al apartamento nuevo son los discos. ¿Sabés que a mí me pasa que yo tengo mucho vinilo y muchos discos, y muchos libros? Claro. Y hace poco un amigo tuvo la pésima idea de meterme una duda delirante que no tiene sentido. Yo sé que no tiene sentido, pero dijo, vos, ¿sabes una cosa? A mí me parece que estás en el límite del peso que soporta el piso. Bien. Dije, ¿el piso de mi apartamento? No, bueno, el edificio, o sea, estás en un piso 4, en cualquier momento vas a amanecer en el piso 3 con todo esto. No me jodas. No es verdad. No, pero ojo. No es verdad, pero nunca había pensado en la dimensión del peso de las cosas. La dimensión, es impresionante la dimensión del peso. Hay historias de ese tipo ahí. Yo no soy ese delirante que ves, viste que tiene miles acumulador. No, yo no soy acumulador. Yo cada vez que, es más, muchas veces mis discos, los discos nuevos que yo, imagínate, trabajo en la disquería. O sea, una de las cosas que más me gusta es ver uno a uno los discos que aparecen. Y yo hago las compras, selecciono los discos que traigo para la tienda, uno por uno. El catálogo, lo que no, voy escuchando cosas nuevas que no conozco. Y después discos usados que te traen siempre. Entonces yo me llevo por defecto algún disco para mi casa, siempre, por defecto, que no sé lo que. Esto me vuelve loco, esta tapa. Digo yo, esto tiene que estar bueno. Claro que está bueno. ¿Entendés? No lo conozco. Y de repente te lo vas llevando. Entonces, pero vos vas llevando cosas que más o menos tienen un sentido. No porque sí, acumular, porque sí, acumular. Entonces, pero en tantos años, eso ya se transforma en algo que es. Señores, importante. estuvimos y estamos y seguiremos conversando con Mauro Correa, responsable de Little Butterfly Records. Nos tenemos que ir. Se viene Guille Meixeiras, otro piréxico de la época. Qué grande Guille. Me alegra cada vez que llega Guille y el invitado lo conoce y dice, porque ustedes... No, pero tiene razón, porque la verdad que yo estaba en mi casa allá en Las Piedras, y Mundo Cañón, y de repente suena Pirexia. Y yo, bueno, no todos los CDs que yo caminaba 18 de julio metiendo en un sobre una gacetilla de prensa los tiraban. Claro. ¿Viste? Hubo gente, ¿sabes y qué? acá hay dos. ¿Sabes qué? Iba a traer esos CDs que los tengo en mi casa, obviamente, para mostrártelos, pero no estoy encontrando nada en mi casa por otros motivos. No, pero ya por sabes. desorden puntual, pero los tengo. Me acuerdo de la imagen, los colores, todo. Me está pasando, y con esto cierro, que
cada vez que me voy encontrando con muchas historias de pirexia. Para mí, viste, es muy importante, mi vida, mis amigos, Claro. mi familia, o sea, es eso. Pero bueno, la historia fue la que fue, una banda, viste, underground, y conectamos lo que conectamos, y de repente te vas encontrando con gente que te va tirando, te va trayendo la historia para acá y va viéndolo. Y decís vos, eso es lindo. Así que gracias, Guille, gracias, Ale. Gracias a ustedes, nos estamos yendo. Vámonos ya que vienen las noticias. Essa porta e entra na mesma casa onde eu moro, na mesa